Shabbat Shalom, hermanos. Para el día de hoy corresponde la porción de Toldot, palabra en hebreo que significa generaciones. Y pues en esta porción empieza mencionando los descendientes de Isaac y de los hijos que iba a tener, que eran Esaú y Jacob. Entre otros eventos también está el cómo Esaú vende la primogenitura a Jacob, que Isaac hace un pacto de paz con el rey Abimelech, que Isaac da la bendición a Jacob, cosa que teóricamente le correspondía a Esaú. Y por último la porción nos muestra cómo Jacob huye hacia donde el tío prácticamente, a buscar mujer y a no permanecer en la misma tierra pues donde estaba ubicado Isaac y Rebeca. Entonces vamos a empezar nuestra lectura, quisiera con esa porción que redacta el cómo habita Isaac en la tierra de Gerar. Vamos, les pido que me acompañen en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 26, del versículo 1. Génesis, capítulo 26, versículo 1, leo para todos nosotros. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitaba pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Quisiera empezar que de pronto podemos ver aquí que, como varios de los relatos, dentro de los relatos que se exponen dentro de la Biblia, claramente se muestra que ningún profeta, ningún descendiente de Adán y Eva es perfecto. El único perfecto y el único bueno es Dios, y claramente aquí estamos viendo un mal ejemplo de cómo Isaac peca con eso que dice: no darás falso testimonio a tu prójimo. Es decir, prácticamente dijo una mentira en la cual prácticamente pues se ven las consecuencias después. Si vemos y nos adelantamos un poquito al versículo 10, dijo: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, claramente se ve que a raíz de una mentira se genera una disputa, porque le dice: mira que por habernos mentido, nosotros pudimos haber malinterpretado todas las... No, la malinterpretamos y esto pudo haber pasado con tu mujer, cosa que no es permitido. Entonces es una manera innecesaria de ganarse problemas uno. ¿Por qué? Por no seguir la palabra de Dios. Ahora, es curioso también notar que, como en varios pasajes de la palabra, la Torá de alguna manera, o la ley, se mantiene incluso antes de que Dios la diera en sus tablas. Y como ejemplo podemos ver, mire cómo le habla Dios a Abraham: yo voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del tierra, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente,
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que, por decirlo así, no haya un documento, unas tablas formales, de alguna manera la gente está sabiendo de que existe Dios y que por ende existe la Torá o existe la palabra de Dios que nos dice qué es bueno y qué es malo. Entonces, de manera que nadie puede decir, no, es que en los tiempos de antes y en los tiempos de ahora, no. La palabra de Dios incluso permea dentro del, por decirlo así, las costumbres cotidianas. Que uno sabe que está mal, y uno sabe que está mal porque de alguna manera Dios ha permitido que eso hasta hoy en día siga vigente. Incluso la persona de afuera sabe que el adulterio está mal, que el mentir está mal, que el robar está mal, que de alguna manera centrarse en cosas vanas como el dinero y la plata está mal. Y créame que eso no es gratuito, es algo que Dios permea y establece, de tal manera de que ellos vean a Cristo, al Mesías, dentro de todas esas costumbres, porque el Señor prácticamente nos habla a nuestra conciencia y nos dice, tú no eres perfecto, tú estás bajo pecado, incluso si, bueno, yo no me congrego, yo no hago esto, o sea, yo no tengo nada que ver con Dios, igual Dios permea dentro de todas esas costumbres y dice, tú necesitas volver a mí. Así como lo que está diciendo Isaac, mira, ve, tú sígueme, anda en mis estatutos que yo te bendeciré, ese mismo mensaje está para nosotros. Nosotros no estamos excluidos de esas órdenes. Ya. Ahora, después de esto, en el relato se nos cuenta que Isaac empieza a trabajar la tierra. Y que habitando esa tierra la iba como a trabajarla. Y tiene algunos inconvenientes con los filisteos. Quisiera que analicemos un poquito cuál es la actitud que tiene Isaac ante estos conflictos. Vamos a la altura del versículo 12, en el mismo Génesis 26. Versículo 12, quien pueda leer para todos nosotros en voz alta del 12 al 16. Párala ahí. Gracias, hermanito. Entonces miren que empezando como dice, bueno, estoy en tierra de mi padre, voy a trabajar la tierra. Siguiendo el mandato de Dios que dice el del día de reposo. No tanto la segunda parte, sino la primera, porque en la primera parte de ese mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, hay que trabajar, hay que labrar la tierra, no hay que ser perezosos, porque si no nos dice, como dice el proverbio en la palabra que dice, el perezoso se muere de hambre al final. Es decir, es un mandato trabajar está bien, en los tiempos estipulados que dice el Señor, que son 6 días, y luego descansar al séptimo y dedicarlo al Señor. Entonces prácticamente Isaac está cumpliendo ese mandamiento y Dios lo bendice. Y seguramente, no lo dice ahí, pero seguramente estaría cumpliendo, andando en integridad delante de Dios. Ahora, pasa algo. Los filisteos que habitaban más o menos por allí, les surge un pecado que es el tener envidia. ¿Qué dice el mandamiento? No codiciarás los bienes de tu prójimo. Y simplemente, literalmente por mera maldad, por mera rebeldía, cojan y empiezan a taparle los ojos, les digo los ojos, no, los pozos que están allí. Vamos a seguir leyendo a ver cómo continúa este relato. El versículo 17 dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre.
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibná. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, vamos a analizar un poquito la situación y vamos a trasladarnos un poquito al contexto. Estamos viviendo en aquella época que tienen que ver los pozos. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué lo vamos a utilizar? De los pozos se extraía agua, ¿ya? Las aguas subterráneas. Y ahora, con el agua, ¿qué podemos hacer? Primero, aseguramos un poquito de subsistencia para nosotros. Segundo, el agua se podía utilizar para cultivar. Tercero, también se utilizaba para el ganado. Entonces, prácticamente significa subsistencia o seguir viviendo. ¿Ya? Entonces, que llegue alguien, un grupo de personas, a privarle del agua o de la subsistencia a otro grupo de personas, es una cosa fea, terrible. Exacto. O sea, era una cosa que podía beneficiarlos a ellos y con todo eso no. O sea, si no lo tengo yo, no lo tiene nadie. O sea, esa es una mera actitud de rebeldía y de pecado. Entonces el hecho no es despreciable. Sin embargo, ¿qué hizo Isaac? No, voy a coger una espada y voy a mocharle la oreja a las personas que me están quitando el agua. Entonces, básicamente reacciona, tiene la actitud del Mesías. ¿Cuál es la actitud del Mesías? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 29. Quien pueda leerlo, Lucas 6, versículos 29 al 31. Lucas 6, versículos 29 al 31. Y al que te hiriere en otra mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, no le impidas llevar aún la túnica. Y a cualquiera que te pidiere, dale. Y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que os hagan los hombres? Así también hacedlo vosotros. O sea, primero, de alguna manera, el Señor está diciendo, no tomes venganza por mano propia. Si Él quiere esa cosa, dásela. A la final, como Dios le enseñó a Abraham y Isaac, dice, este monte será llamado Jireh porque Jehová Jireh, Dios proveerá. Entonces es una actitud que vemos que no es de compulsión, de ira, sino pacifista, tal como dice el Señor que somos bendecidos porque dice, se lo recuerdo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, es para que de pronto nos detengamos un momento y analicemos de que así como Isaac no fue en enemistad con ellos, sino más bien, ok, tú quieres eso, bueno, es tuyo. Tranquilo. No voy a, por decirlo así, de estar discutiendo, porque a la final Isaac sabía que él no respalda, o su respaldo, su subsistencia no proviene de un pozo, sino que proviene de Dios. Y así, hermanos, de alguna manera es que se resuelven los conflictos cuando una de las partes está exaltada, y Dios quiera que esa parte exaltada no seamos nosotros. ¿Ya? Les recuerdo aquí un proverbio que nos da el Señor, que en Proverbios 15, versículo 1, si quieren no lo busquen, yo lo leo para ustedes, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si no han tenido la oportunidad, yo soy testimonio de que esto es verídico y esto es cierto. ¿De qué?
y no solo yo, sino muchos más, y también lo hemos visto acá en la escritura, es que cuando alguien se enoja con mucho furor, con mucha ira con uno, lo mejor que puede hacer uno es darle una respuesta apacible, de tal manera que se bajen los temperamentos. ¿Ya? Porque de alguna manera recordemos que así es Dios con nosotros. ¿Ya? Porque estando sobre nosotros la culpa, el Señor no arremete. Si hubiese querido, hace rato nos hubiese quitado la vida a nosotros, porque cada uno ha pecado delante de Dios. Pero Dios si no es así, sino que quiere que nos arrepintamos. Y para pagar su justicia divina, la puso sobre el Mesías, en quien no tenía culpa. A fin de que enseñarnos, hey, el pecado es malo y tú tienes que arrepentirte. Por algo somos hijos de Dios, porque la idea es que nos parezcamos a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, nuevamente un recordar de que no debemos andar en enemistades ante las dificultades. Mira lo que decía el apóstol Pablo a los romanos. Yo lo leo, no lo busquen, algo chiquitico. En Romanos 12, versículo 17, leo para ustedes. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solo aquí dentro de la iglesia, sino también por fuera. A todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto, tiene sus orígenes. Recordemos que estas actitudes, tiene su origen en el segundo mandamiento más importante, que es: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y si analizamos bien este relato de Isaac, podemos ver que eso tiene sus consecuencias. Miremos en el mismo Génesis 26, vamos al versículo 23, a seguir leyendo. Génesis 26, versículo 23, leo para todos nosotros, dice: y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino desde el Gerar, y Asuat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Porque pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces él hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Entonces, por esa actitud pacifista, se alejó de problemas. Isaac no tuvo una enemistad con aquellos que le tapaban los pozos. A la final, el Señor le dio más pozos, es decir, más subsistencia, más posibilidades de dar agua, de darle a la comunidad. Y miren que hasta cierto punto, por esta actitud, llegó a un punto donde ellos se dieron cuenta: oye, este hombre ni siquiera nos ha hecho mal, no tiene nada en contra de nosotros. Pero igual estaban preocupados: no, este mantiene mucho poder adquisitivo, muchas cosas de las cuales en un futuro, si él quisiera, nos pusiese derrotar. Esa era su meramente preocupación. Pero cuando uno está en paz, cuando uno tiene armonía, cuando uno tiene comunión, uno no tiene por qué estar pensando que el vecino tuyo o tu amigo, y pues quien es verdaderamente tu amigo, te va a hacer daño. ¿Ya? Entonces, yo no sé ustedes, pero obviamente las cosas terminan bien, porque usted no le va a hacer un banquete, pues creería yo, con su enemigo. O sea, sería muy extraño. Más bien, hombre, vamos a hacer un juramento, vamos a hacer esta celebración de que no va a haber ninguna enemistad,
y que tú puedes ir en paz, definitivamente tú estás con Dios, nosotros lo reconocemos, nosotros no te vamos a hacer daño ni tú tampoco nos hagas daño a nosotros. Ya. Entonces, nuevamente, todo esto es bendición de Dios, ¿ya? Y muestra al Señor es fiel, es fiel, y por eso prácticamente se cumple esto que dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Cuando uno obra conforme a la voluntad de Dios, no solo a uno le va bien, sino los de alrededor empiezan a ver eso. Y de alguna manera también se pueden ver beneficiados. ¿Ya? Entonces un recordar, hermanos, que antes de airarse con el prójimo, y sé que a veces hay discursos, no, pero es que a veces el prójimo no colabora. O sea, eso puede ser cierto, pero con todo y eso tratemos de andar en rectitud y no andando en rencillas. Ya. Ahora, otro tema que quisiera que tomáramos en la porción de hoy corresponde a la primogenitura, que a la final, si leyeron todo el rato, la primogenitura la hereda Jacob, cosa que técnicamente no debería ser porque los derechos de la primogenitura se le dan al hijo varón primero, al que primero había nacido, ¿ya? Entonces vamos a tratar de analizar primero qué significa esto de la primogenitura, por qué es importante y a qué conlleva todo esto y qué tiene que ver con el Señor. Entonces, primero entre unas definiciones que encontré por allí que pueden ser útiles es, primero la primogenitura, derechos, regalos, adiciones y también deberes que se dan por naturaleza que pertenecían al hijo varón que había nacido primero. Es decir, si una señora tiene 2 hijos o 3, todos varones, pues los derechos de la primogenitura, que eran, creo que más herencias si no estoy mal, y los deberes que conllevaban de representar al padre, en caso tal falleciera, el que iba a heredar todos esos derechos y deberes iba a ser el hijo varón primero. ¿Ya? Y bajo ese sistema, el hijo mayor se convertía en cabeza de la familia a la muerte del padre y tenía autoridad sobre los demás miembros mientras viviesen en las casas, aunque también él tenía el deber de cuidarlos. ¿Ya? Y esto no se lo inventó nadie, pues fue establecido por Dios. Quien pueda leer muy pequeño y corto en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Listo, gracias hermano. Entonces, conságrame todo primogénito, es decir, el primer varón que nazca. No importa si sea de un animal o de un hombre. El primer varón que te nazca va a ser consagrado para mí. Ya. Pues en los casos de los animales, pues eran sacrificados para Dios, pero en el caso de los hombres se hacía un sacrificio, recordando de que, cumpliendo el ritual del primogénito, que era que este niño varón, primero que me ha nacido en la familia, está separado para ti, Señor. Ya. Entonces, nuevamente esto conlleva unos derechos y deberes. Y eso se puede ver más exactamente entre los derechos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, hablando de cuando habían varios descendientes de un hombre y de diferentes mujeres. No es que fuese así, no es que era la idea así, sino que el caso tal existiera, que se hacía con la primogenitura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, leo para todos nosotros. Si un hombre tuviera 2 mujeres, no es que Dios lo esté ordenando, sino que si llegase a pasar, la una amada y la otra aborrecida,
Pues recuerden, hermanos, que nadie puede servir a dos maestros sin amar a uno y aborrecer al otro. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, varones, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, básicamente, entre las posesiones del padre, al primogénito le correspondía una doble porción que a los demás. Lo cual, pues, si hay muchas hectáreas de tierra, pues creo que hoy eso sí, significaría bastante, pues, para uno, ¿no? ¿Ya? Y no solo estamos hablando solo de tierra, sino también de animales, ganado. Es decir, todo esto representara prácticamente ganancia para el primogénito. ¿Ya? Y en esto de la primogenitura, vemos que en el relato se nos narra la parte en donde Esaú vende su primogenitura y se la da a Jacob. Vamos a leer esto y vámonos a Bereshit o Génesis, capítulo 25. A la altura del versículo 30, leo para todos nosotros. Génesis 25, versículo 30. Dijo a Jacob, Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos después que esto solo fue un hecho de lamento, porque la misma escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, no lo lean, no lo busquen, yo lo leo por ustedes. Dice Hebreos 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. También nos dice el Señor el apóstol Pablo cita este pedazo creo que en Romanos, Hebreos, y dice en 1 Malaquías 1:2, dice, capítulo 1 de Malaquías dice, yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Bueno, y entonces, porque Dios termina despreciando a Esaú o a Edom? ¿Y por qué termina amando a Jacob? ¿Cuál es, de alguna manera, la diferencia? ¿Qué pasa? Que recordemos que el Señor hace una promesa a Abraham, que es prácticamente el pacto que hace con todos y cada uno de nosotros, que es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Que es, anda conmigo, yo te bendeciré por cuanto oíste mi voz y obedeciste mis mandamientos. Eso prácticamente es tener una comunión con Dios y decir, Señor, tú eres mi Dios, a ti serviré y yo voy a andar conforme a tus caminos, porque me has salvado, porque yo no era nada, pero con todo eso tú me buscaste, a fin de que en mi camino no hierre, no peque, no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Entonces, como es prácticamente seguir las virtudes del Padre, o sea, eso es prácticamente lo que hereda el primogénito, no solo tierras y posesiones, sino seguir las virtudes del Padre. En este caso, Isaac siguió a Abraham en cuanto a seguir a Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerle.
al primogénito de Isaac también le iba a ocurrir eso. ¿Qué pasa? Que como le había dicho Dios desde el principio, entonces, como le dijo Dios al principio a Rebeca, tienes dos naciones peleando en tu vientre. Tienen dos que no se llevan bien. Y claramente está, y la palabra, aunque de pronto no se nos da más detalles, pero se nos da suficiente información dentro de la Torá, como para decir que Esaú no estaba conforme a los caminos del Señor. Vamos a Génesis 27, versículos 34-35, que los quiero leer para todos nosotros. ...27... versículos 34 y 35. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu maldición. ¿Será ahí? 27, 35. ¿Sí? ¿Es? Sí, anda, me equivoqué. Decía, y cuando Esaú era de 40 años, creo que era al final, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Perdón, gracias, era 26. Es 26, perdón. No, era Génesis 26, perdón. Génesis 26. Ahí estaba ese pedazo, qué pena, ¿no? Gracias. Entonces estamos viendo que los papás de Esaú, Isaac y Rebeca, se estaban amargando porque el hijo estaba prácticamente contrayendo un matrimonio que no debía, en yugo desigual con personas que no conocían a Dios. Y si seguimos leyendo al final de ese capítulo, creo que dice en el versículo 46, Rebeca le dice a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Bet. Si Jacob toma mujer de las hijas de Bet como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, esas personas desconocen costumbres, desconocen qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo le vamos a hacer ese daño a nuestro hijo que regaló Dios? Porque recordemos que Rebeca era estéril. Y con todo eso el Señor hizo milagros para que vieran que para Dios no hay nada imposible, para que vieran, hombre, sabes que nosotros debemos todo esto, toda nuestra vida a Dios. ¿Cómo vamos a permitir que simplemente vaya a la deriva y coja una mujer que en realidad no le conviene? Entonces claramente aquí vemos actitudes distintas. A uno no le importa, pero al otro sí. A Esaú no le importó, o por lo menos eso es lo que demuestra la escritura, pero a Jacob sí. Entonces, sabemos obviamente todo lo que esto conlleva. Los yugos desiguales llevan a malas influencias y básicamente le hacen a uno el peor pecado, que es dejar de tener una comunión con Dios. Ahora, entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo referente a esto. En Romanos capítulo 9, versículo 13, leo para ustedes. Romanos capítulo 9, versículo 13, leo para todos nosotros. En el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, apóstol Pablo citando lo que había ya escrito en Malaquías. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si bien está hablando el Señor, ya para ir finalizando, en esa carta estamos hablando está hablando, creo que en esa sección, de que había, hombre, que el Señor utiliza a quien sea a su voluntad, porque antes de eso creo que estaba poniendo el ejemplo de Faraón, de que con toda su testarudez Dios lo usó,
para mostrar la rebeldía del hombre y para mostrar los prodigios, el poder de Dios, que para Dios no hay nada imposible, y que el Señor, así como lo libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así el Señor nos libera del pecado. Y el Señor utiliza a quien quiera. Y en este caso está diciendo, a pesar de que Esaú, técnicamente, hombre, es el primer varón que tuvo Isaac, con todo y eso, esa persona no va a andar en mis caminos. Esa persona no le interesa seguir al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Él sabe que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y si ha tenido la oportunidad de leer los libros de Isaías y Jeremías, vemos que Dios manda profecías contra Edom, que es la tierra de los descendientes de Esaú, y habla muchas veces de cómo los iba a castigar a causa de su pecado, a causa de andar en rebeldía. Es decir, es un pueblo que le dio la espalda a Dios. Pero es que todos hemos pecado y hemos andado en rebeldía. Bueno, pues ese pueblo en particular aún más. Y sabemos también en la escritura de que eso de tienes dos naciones peleando en tu vientre se manifiesta después, porque puesto que el pueblo de Israel tenía conflictos o guerras también con el pueblo de los edomitas. Y nuevamente, todos estos edomitas son descendientes de Saúl. Todo, hermano, es un recordar que, hombre, las bendiciones de Dios, o sea, creo que como dice, no recuerdo ahora mismo, lo tengo ahora, de que los que agradan o los que buscan agradar a Dios, es necesario de que ellos crean también. Es decir, exactamente, o sea, nuevamente, por mucho que nosotros no somos descendientes de Abraham, no, nosotros nacimos bajo el seno de una familia con buenos valores, no, nosotros, eso de nada sirve. Los méritos humanos no sirven delante de Dios, porque recordemos que todos aquí hemos sido redimidos por la misma obra, es decir, por la obra de Jesucristo en la cruz, a fin de que no andemos en nuestra vida pasada, sino en novedad, conforme a los mandamientos de la Torá que Dios demanda. Entonces, hermanos, pido que me acompañen en una oración para finalizar. ¿Sí? Sigamos. Claro. Sí, exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Los animales inmundos, limpios e inmundos. Exactamente. Exactamente. Entonces sabemos que de alguna manera toda la Torá de alguna manera siempre ha estado vigente en todo el tiempo. Que nuevamente, que si bien de pronto no había, pues los tiempos era un documento redactado, está todos estos relatos que a la final se fueron comunicando como tradición oral, pero que en ninguna manera hacen, no, o sea, de alguna manera validan de que, hombre, los mandamientos de Dios estaban presentes desde la creación del mundo. Tanto es así que este día de reposo que celebramos, cuando lo escribieron en las tablas de la ley, decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás hacer obra alguna, ni tú, ni tu mujer, ni tus hijos, ni el criado, ni tu asno. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y al 7º día descansó. Nuevamente, este mandamiento ha estado presente desde que el Señor hizo los cielos y la tierra y ha sido para bendición. O sea, es algo bueno para nosotros. ¿Ya? Entonces, sí, gracias por el recordar, hermanos. Pido que ahora me acompañen en una oración para finalizar. Bendito Dios, Padre amado, gracias Señor, porque ciertamente tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Porque he aquí, Señor, tú mandas a congregar a tu pueblo, Señor, para que esté tu palabra, para que no nos separemos de ti, Señor, sino que andemos
junto contigo, Señor, pues ya no somos enemigos tuyos, Señor, sino que hemos sido llamados a ser hijos tuyos, Padre, para ir predicando la buena nueva de que hay salvación para todo aquel que cree en el Mesías. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, encuentre un terreno fértil, Señor, donde siga produciendo frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y dando frutos en cantidades masivas, a fin de seguir agradándote, Padre, haciendo, Señor, tu voluntad, no como incumpliendo mandamientos como se fueron mostrados aquí en tu Torá, sino más bien andando conforme a tus caminos. Gracias, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, guárdanos y ayúdanos a mantenernos en tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.